material adicional para que vos vayas mirando, pero está todo ya. Hay no solamente material bibliográfico para leer, no porque el PowerPoint no lo sea, sino que digo que es más gráfico para que lo veas. Entonces, por ahí está en el PowerPoint, en la presentación de PowerPoint está detallado uno por uno los pasos y los puntos más sobresalientes, y después, además, hay algunas presentaciones de PDF y otras de Word donde está aclarado todo este punto. También hay mucho dolor en los libros que nos compartió en la clase próxima pasada el profesor, donde va aclarando las unidades y los temas donde hay para leer de soplar las brasas y de otros textos, que son 3 en total, donde te indica que a partir de qué página, de qué capítulo podés leer para ver todo el proceso del coach. Perdón. Bien, no, por favor, Karina, muchas gracias. Gracias. Bueno, no nos vamos a detener mucho, vamos a seguir hablando con respecto a lo que estábamos viendo, y en este momento vamos a empezar a mirar cómo llegamos a eso. Vieron que recién cuando conversábamos hablábamos del plan de acción, que le vamos diciendo, que lo vamos guiando, que lo vamos acompañando. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que hacemos? Creamos primero el contexto, vemos la presencia, la confidencialidad, hablamos del acuerdo, de cómo serían todo el proceso de coaching, cuántos meses va a llevar, todo eso que es lo que tienen en la plataforma, como decía Karina, para que después miren ahí y hagan alusiones a toda esa parte y puedan profundizar mejor en el material. Yo ahora les voy a compartir parte por parte cada una de estas etapas que tenemos que tener presente para poder ir acomodándonos y mirando cómo sería cada una de estas etapas por las que vamos a ir pasando con el cliente para llevarlo a esta conversación, ¿no? Voy a dejar ahí encendidito el chat y vamos a empezar con la primera etapa, que es casualmente donde empieza el asunto. Una vez que nosotros creamos la conversación, ¿me siguen ahí? A ver si... Sí, se ve. Gracias. Bueno, la primera etapa es esa, la del asunto, ¿no? A ver, ¿qué tema vamos a tratar? Empezar a mirar al cliente. La primera etapa es la etapa de exploración que le llamamos, ¿no? Empezamos a explorar cuál es el asunto que viene a trabajar el cliente, cuál es el asunto que quiere ver en esta sesión. Y estas preguntas pueden ser unos indicadores. Ustedes cada uno puede ir desarrollando la que mejor le guste o pueden ir surgiendo según la sesión en la que se encuentren. La primera es el asunto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quisiera tratar? Esto está puesto como a nivel personal, pero como coach, ustedes lo que tienen que preguntar sería empezar a indagar con el cliente y empezar a preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es el tema que querés trabajar? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí empieza la indagación para empezar a saber cuál es el tema que viene a tratar, si la tiene clara o no la tiene clara, o si sabe para qué viene a hacer coaching, o simplemente viene a preguntar viene simplemente para saber, a ver qué es lo que es el coaching, porque hay mucha gente que no sabe qué es, habla sin saber y nunca estuvo en una sesión de coaching. Entonces empezamos con la exploración. Y acá, por ejemplo, empezamos con lo que pasamos a la segunda etapa, que es cuando ya el cliente a lo mejor ya ha venido a otra sesión y el objetivo ya está claro, ya sabe para qué viene. Entonces el objetivo es, mira fulanito, o le dice al coach, mira, yo lo que quiero trabajar es esto, me está pasando tal cosa. Entonces el objetivo es porque ya viene claro. La primera etapa es la etapa de exploración para saber qué es lo que quiere trabajar. Que también puede suceder que viene a preguntar algo o quiere trabajar algo y resulta que con el correr de las sesiones, con el correr de las conversaciones, nos damos cuenta de que eso en realidad no era
lo que venía a trabajar. Había otro problema de fondo, había otra situación, había otro quiebre que tenía que trabajar el cliente y que después va surgiendo con las sesiones que vamos trabajando. Entonces, la segunda que pueden tener como guía es el objetivo. Una vez que hicieron la etapa de exploración o ven el objetivo, es empezar a darse cuenta de esto, ¿no? De acompañar al coachee a definir de forma concreta y clara lo que espera de esas sesiones. Porque si no tienen claro hacia dónde van, no van a llegar a ningún resultado. Hay que medirlos. A los objetivos, a las metas, tenemos que saber cómo vamos a ayudar al cliente para medir eso. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores para poder mirar cómo el objetivo se va realizando o cómo esas metas, esas pequeñas metas, se van concretando a lo largo de las sesiones o del proceso de coaching que vamos teniendo? Por eso el ¿qué quieres lograr? Preguntarle al coachee, ¿no? ¿Qué quieres lograr en esta sesión? ¿Cuál es realmente lo que querés cambiar? ¿Qué querés mejorar? ¿Y cómo lo vas a hacer? Entonces, empezar a indagar con él, pero sobre todo que quede un objetivo claro. A ver, me siento mal con mi autoestima, lo que yo realmente quiero es cambiar el color de pelo o colocarme más cabello, pero no me animo. Quiero dejar de fumar, quiero salir a empezar a hacer actividad física, quiero poner mi propia empresa, quiero hacer un montón de otras, lo que le surja, pero que lo tenga claro, saber que acompañamos al coachee a definir de una forma concreta qué es lo que quiere lograr en esa sesión. Y ahí lo empezamos a mirar, empezamos a acompañarlo. Es importante tener este objetivo claro, como acá les he colocado, ¿cómo voy a medir eso? ¿Cómo te vas a dar cuenta de que lograste eso? Hay cosas que son fáciles. Cuando nos viene un cliente o un coachee con algo muy fácil, como por ejemplo bajar de peso, ¿cómo lo va a medir? Y con una balanza, ¿sí? Pero ¿cómo sabemos si se aprendió a comunicar mejor? Porque no le salía comunicarse con el padre, no le salía comunicarse con la mujer, no le salía llevarse mejor en el trabajo. Entonces hay distintas situaciones que hacen que las conversaciones sean distintas. Pero sí tener objetivo claro nos va a permitir preguntarle también ¿y cómo te vas a dar cuenta? Y nosotros también empezar a darnos cuenta cómo lo vamos a ayudar al cliente para saber cómo medir ese objetivo que viene a buscar o que viene a querer lograr con nosotros porque nos eligió como coach, porque nos eligió para poder seguir su camino o transitar este camino dentro del proceso de coaching. ¿Se entendió esta segunda parte que es la del objetivo, tener un objetivo claro? Sí, profe. Muchas gracias. Gracias, chicos. Vamos a pasar a la próxima, que es la situación actual. ¿Qué sería analizar la situación actual? Esto también forma parte de la exploración, de lo que nosotros vamos acomodándonos y mirando de cómo la situación actual que tiene esa persona. Vamos a ir analizando el presente. Vieron que en el coaching vemos el presente hacia el futuro, que es, bueno, se me va, a partir de una realidad diferente que puede ser diferente a la nuestra. Y para esto no hace falta tener todos los conocimientos. Es decir, no me animo a hacer coaching porque si yo hago coaching con alguien, tengo que saber de este tema, del otro, cómo lo voy a ayudar, qué tengo que hacer. Bueno, con esto no se preocupen que se lo subo después a la plataforma clarito y lo van a poder mirar bien. Pero sí es la situación actual, la tercera etapa de este proceso de conversación que vamos teniendo. Y es sobre todo hacer hincapié en ese presente. Vieron que el presente
es el aquí y el ahora. Y a partir de ese aquí y ahora, de tomar conciencia de cuál es la realidad actual que está transitando, es que lo vamos a acompañar al cliente hacia un futuro. Entonces, fundamental tener clarito que los estamos acompañando desde este presente. Saber que el pasado no lo va a poder cambiar, pero sí va a poder cambiar su presente. Entonces seguimos explorando, seguimos indagando, seguimos ejecutando nuestro arte de conversaciones con esta cantidad de preguntas que tenemos para poder mirar y decir, bueno, tu situación actual es esta. ¿Qué es lo que vamos a ir analizando? ¿Qué es lo que se puede ir mirando? ¿Cómo nos vamos acomodando en esta situación actual? Aquí y ahora. El presente es fundamental saber que si miramos, y esto nos diferencia y tenemos que tener presente con las emociones, que si miramos siempre para el pasado, ¿a qué nos lleva mirar mucho el pasado? ¿A qué emoción o a qué sentimiento o a qué patología podríamos decir incluso en algunos casos? Cuando indagamos muchos... Melancolía, pero puede ser depresión, porque se supone que no, esa persona supone que no puede cambiar, modificar a partir de sus acciones su futuro, se quedó allá. Bien, Karina, tal cual. Se quedó allá. Entonces tenemos que traerlo siempre al presente, ayudar a traerlo al presente, porque si no lo traemos al presente, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder indagar su situación actual, no vamos a poder mirar cuál es su realidad actual. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nos trae siempre, si la conversación que él va a traer o ella a la mesa siempre está en función a su pasado, vamos a tener que traerlo a la realidad, a que mire que hay una situación actual, que cuál es el presente, cuál es esa situación que tiene que afrontar en este momento y empezar a mirar hacia el futuro. Y cuando empiece a mirar hacia el futuro, se va a dar cuenta de que hay cosas que quieren cambiar. Pregunta para todos ustedes y que ustedes se la dejen guardada. ¿Cómo se ven de acá a 3 años como coach? Están hoy en una, diríamos, clase de coaching y a su vez yo les acabo de hacer una pregunta personal que podría ser tomada como ejemplo en una conversación para decirle al cliente, ¿cómo te ves de acá a 1 año con esto que estás viviendo? ¿Cómo te ves de acá a 5 años con esto que estás viviendo? O sea, todo depende de ese objetivo que traiga a lograr, depende de eso que traiga a la mesa para conversar y sí empezar a decirle, bueno, a ver, ¿cómo me voy a manejar de acá, desde este presente, hacia el futuro? ¿Y qué sucederá si el cliente no nos ayuda y no nos dice? O sea, no es que no nos ayude, porque sí es verdad que en una conversación, cuando es fluida, en este ir y venir, y la persona contesta las preguntas, se hace mucho más fácil. Pero cuando hay momentos de silencio, donde se quedan callados y no, ¿cómo seguimos la conversación? Cuando vemos que está todo el tiempo en el pasado, volverlos a traer al presente es una forma con esta pregunta que yo les acabo de dar como ejemplo. ¿Cómo te ves con esta situación actual de acá 5 años? Entonces eso ayuda a que el cliente tome conciencia, a que pueda diferenciar este momento presente con lo que está permanentemente en el pasado. ¿Sí? Y no es que ya tenga que diseñar, porque incluso hasta nosotros nos puede pasar de preguntarnos cómo me veo de acá a 5 años. Y capaz que no me puedo ver todavía. Capaz que no se me ocurrió porque estoy, gracias a Dios, tan bien que todas mis áreas de vida están impecables. Entonces, no veo que haya algo que tenga que cambiar. Zona de confort, obvio, ¿no?
Lo ideal es siempre tener algo para crecer, siempre desarrollarnos, buscar así sea el disfrute, disfrutar más de algo, conocer cosas, hacer algo que nunca hiciste, animarnos a hacer algo que nunca hicimos. Ese es un desafío grande y es una cuestión para poder trabajar en las sesiones de coaching en esto de cómo nos vemos hacia el futuro. ¿Cómo te ves vos como cliente, vos que sos mi coachee, con todo eso que me estás contando, con todo eso que estás viviendo? ¿Cómo te ves de acá 5 años si seguís con todas esas conductas y con toda esa vida? ¿Qué creen ustedes que va a generar en el cliente esa pregunta? Y replantearse qué es lo que le pasa, qué es lo que quiere y de alguna forma empezar a diseñar lo que quiere ser o hacer. Un quiebre. Bien, Carla. Hacer un quiebre, exactamente. Que note el quiebre. Y ahí también nos podemos ir. Se dan cuenta que no podemos tener una estructura porque una vez que a lo mejor haciéndole esa pregunta, recién ahí vamos a empezar a indagar cuál sería el objetivo. Él puede decir, bueno, vengo porque quiero bajar de peso y de repente no es que quiera bajar de peso. Haciéndole esta pregunta, el tema es que necesita cambiar de trabajo, porque en el lugar donde está, cuando empezó a conversar nos dimos cuenta de que había otra cosa para cambiar. Entonces, el desafío de las preguntas para ser respondidas por el cliente le abren conciencia. Por eso es toda esta cuestión de ir explorando, de ir haciendo, de ir mirando, no solamente la conversación verbal, el lenguaje verbal de nosotros, lo que podemos escuchar, porque escuchar e interpretar lo que nos está diciendo y saber nosotros también separarnos como observador. Porque cuando el cliente trae, sí, bueno, pero eso también me pasó con aquello, y asociar con las personas, y es diferente porque son observadores distintos, son situaciones distintas. Entonces, cada uno tiene una historia y es un observador diferente. Entonces, cuando nosotros les hacemos estas preguntas en situaciones de la situación actual, nos lleva a la próxima etapa, que sería las posibles acciones que puede tener para mirar y mirarse en ese futuro. Esa diferenciación entre lo que se podría hacer y lo que no. Entonces, es obvio que va a haber algunas cosas que está dispuesto a cambiar y otras que no. Y puede que eso también sea transitorio. A ver, estoy dispuesto a cambiar esto y esto no. Y está cerrado con que esto no lo va a cambiar. Y nosotros nos estamos dando cuenta, pero si no cambias eso, no vas a poder cambiar el resto. Pero no se lo podemos decir. Tenemos que acompañarlo, tenemos que esperar, tenemos que seguir haciéndoles preguntas, ayudándole a una apertura de conciencia, a una apertura de autoconocimiento con él mismo, con ella misma, para que pueda mirar que realmente hay cosas que por más que si no está dispuesto a cambiar, no va a cambiar su próxima realidad. Va a seguir en lo mismo. Entonces, como decíamos al principio, si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. O sea, no va a haber forma de que cambien esos resultados. Si nos animamos a hacer cosas diferentes, sí vamos a tener resultados diferentes. Entonces, posibles acciones. Y cuando decimos posibles, son cosas que pueden hacerse como puede que no se hagan. ¿Por qué? Porque hay cosas que va a depender de nosotros y hay cosas que dependen de nuestro entorno o de otras personas. Entonces habrá que trabajar otras posibles acciones para que podamos mirar en qué vamos a cambiar o en qué no estamos dispuestos a cambiar. Y que eso puede ser por este presente. Y si no, en algún momento sí las vamos a poder cambiar o el cliente va a cambiar y se va a dar cuenta de que eso que no estaba dispuesto a cambiar era lo más
importante que cambiara para poder seguir. ¿Se dan cuenta? Entonces, las posibles acciones tienen que ver casualmente con esa situación actual hacia el futuro, hacia ese futuro que nosotros le preguntamos, ¿cómo te ves de acá a 5 años? ¿Cómo te ves de acá a 1 año más? Y ahí es donde las definimos. Vamos a definir acciones. Vamos a mirar cuáles van a ser las acciones que va a hacer. Y ahí es donde le vamos a preguntar, bueno, para llegar a eso que te estás viviendo, que te estás imaginando, ¿qué vas a hacer esta semana? ¿O qué vas a hacer en estos 15 días? ¿O qué vas a hacer hasta la próxima sesión que nos veamos? Empezar a lograr con ellos que ellos se comprometan a la acción. Porque si tomaron conciencia, perfecto. Si se dieron cuenta de qué es lo que tienen que cambiar, bárbaro. Pero ahora viene el cómo lo vas a hacer. ¿Cómo vas a cambiar ese futuro o esa situación actual que vos tenés? ¿Cómo vas a salir de ese pozo? ¿Cómo? Y en ese cómo está incluida la acción. Y en esa acción está el compromiso. Una vez que se tomó conciencia de las cosas que hay que cambiar, tenemos que llevarlo a ese compromiso de acción. Una acción concreta, con tiempo, para poder medir, para poder darnos cuenta de que realmente el coachee hizo un cambio. Que en la próxima sesión que lo veamos, nos demos cuenta de que sí, hubo cambio, trabajó en sí mismo, porque nosotros lo vamos a guiar, lo vamos a acompañar, pero en sí, ¿quién es el que tiene que hacer las acciones cuando se vaya de la sesión? El coachee. El coachee, el cliente. ¿Y qué va a suceder si no se compromete a hacer las acciones? No lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar si no lo hace? No va a hacer. No va a haber... hacer lo que planteado. No va a hacer lo que hemos planteado, no va a haber cambio. Entonces, fíjense la importancia que tiene esto cuando ustedes estén haciendo una conversación. Entonces, en esas prácticas de conversaciones, cuando ustedes las tengan, fíjense de que exista este compromiso con las acciones. Bueno, hemos conversado de esto, ya estuvimos hablando, viste cuáles son estas áreas, estas repercuten con lo otro, te diste cuenta de que, bueno, ¿de qué te diste cuenta? De tal y tal cosa. Bueno, entonces ahora que te diste cuenta de eso, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? Y en ese qué vas a hacer para cambiarlo, tenemos que ir midiendo para poder decirle, bueno, pero ¿para cuándo lo vas a hacer? ¿En cuánto tiempo? Y ahí sí tener presente de acompañarlo con acciones que sean medibles, que sean realizables, que sean posibles de hacer. Porque si no, decir, bueno, voy a dejar de fumar dejo de fumar de un día para el otro, y puede suceder. Si tiene demasiada fuerza de voluntad, si cambia el entorno, si se mantiene encerrado, si se ayuda con un montón de cosas, y puede que lo haga de un día para el otro. Pero hay muchas personas que no pueden dejar de fumar de un día para el otro. Les va a llevar tiempo, igual que adelgazar o cambiar de trabajo, es tomar decisiones que no son tan fáciles. Carla, te escuchamos, que levantas la mano. Sí, quería hacer una consulta. En el caso de que haya un compromiso y están entusiasmados, dicen sí, lo voy a hacer en una semana, porque puede pasar en esa situación, y llegue la segunda sesión y se encuentre que no hizo lo que se comprometió, digamos. ¿Cómo se lo encara de esa manera? ¿Se vuelve a indagar? ¿Qué harías vos, pienso Carla? yo en los por qué, entonces no sé de qué manera podría indagar sin utilizar el por qué. Bueno, porque primero
Vos tenés que llevarlo y acompañarlo. Y si no lo hizo, seguro que hubo alguna razón. Pero vos no le podés preguntar por qué no lo hiciste. Si habíamos quedado que lo ibas a hacer, ¿por qué no lo hiciste? No lo podés manejar a eso. Sí hacer que se dé cuenta de alguna manera que hubiera acelerado las cosas, hubiera achicado la brecha, se hubiera salvado de ese sufrimiento, si hubiera cambiado la acción. Pero amorosamente, con empatía, hay que hacerle ver que, bueno, no lo hiciste, bueno, no importa. Vamos a seguir y ahí volvés a generar el contexto. Claro. Ahí está, volvés a hablar con él y le volvés a preguntar, bueno, si habíamos quedado en la sesión anterior que ibas a hacer esto y lo otro. ¿Qué pasó? A ver, ¿cómo te fue esta semana? ¿Cómo te fueron estos 15 días que ibas a trabajar, ibas a hacer estas acciones, te acordás que dijiste y todo lo demás? Y si no las hizo, pasó? Claro, ¿ves? Entonces vos ahí no le estás buscando el justificativo ni lo estás haciendo, simplemente le estás armando un contexto nuevo donde lo estás volviendo a llevar al compromiso con esa acción concreta. Si, no la hiciste, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? En realidad el por qué siempre lleva como a una justificación, es como, Claro. ¿por qué te tengo que explicar? ¿Por qué tiene que haber alguna razón? Capaz que hasta se enfermó o sucedió algo que no, pensé que era esto y me di cuenta después que me fui y crucé la puerta de que era otra la situación. Claro, el por qué me da una respuesta cerrada, entonces por eso quería saber qué otra pregunta o de qué otra forma encarar esa situación. Sí, por ejemplo, con el ¿qué pasó? ¿Qué pasó que no hiciste? Ahí podés preguntar qué sentiste el no haber accionado o el no haber logrado o el no haber, no sé. Sí, cumplido con esa acción que quedamos. O sea, indagar. Recuerden que siempre están presentes las emociones. O sea, siempre están presentes las emociones. Y lo otro, hay un montón de áreas de vida que puede tener ese coachee. Capaz que fue con una acción concreta a realizarla a su casa y de repente esa semana falleció alguien. Y lo cambió de contexto. O sea, estaba trabajando lo mejor, estaba haciendo y lo cambió de contexto. Entonces, saber definir las acciones lo va a ayudar en el compromiso de este proceso, lo va a ayudar en el compromiso de cada conversación que vamos realizando. Y saber que es consciente de que sí o sí tiene que hacerlas él para poder generar los cambios. Pero que si no las hace, va a suceder que simplemente se va a atrasar en ese logro, se va a atrasar en ese objetivo. Porque la idea es achicar la brecha, para eso las vamos a ir midiendo. Y para poder ir monitoreando esos resultados de esas acciones. Porque también puede suceder que se generan acciones, pero esas acciones no dan el fruto que nosotros esperábamos. Ni incluso hasta para la misma persona. Entonces vos sabés que lo hice, pero no me pasó esto que yo esperaba. Entonces, bueno, dense el margen también ustedes de que van a generar otro tipo de acciones y no se sientan mal porque si la acción que generamos, pero yo le dije o se nos ocurrió juntos y yo me siento responsable de que no lo haya hecho. No. O sea, puede suceder porque hay un cambio de contexto o puede haber diferentes prioridades en la cantidad de áreas de vida que puede tener. Pero sí tener claro que si no se define una acción concreta y específicamente, no se va a poder medir. Y si no la medimos, no vamos a poder llegar al objetivo. Entonces, definir las acciones es una de las partes ya finales de la conversación, porque ya con eso empezamos a cerrar toda la conversación, porque de todo lo que me dijiste, de todo lo que exploraste, de todo lo que hablaste, de todo lo que me manifestaste,
¿cómo vas a cambiar esa realidad? ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué acciones vas a hacer? Y cuando vino, y esa acción, ¿y qué pasó mientras hacías la acción? ¿Y qué sentiste cuando hiciste la acción? ¿En qué notaste que cambiaron las cosas? ¿Y qué pasó con lo otro? ¿Y qué otra cosa pudiste ver que cambió cuando vos cambiaste tu actitud, por ejemplo? ¿Mm? Por eso les vuelvo a recalcar, ser coach es un arte, es realmente una conversación diferente, cada sesión, en cada encuentro que ustedes tengan es distinto, porque es realmente hermoso acompañar a una persona y ver cómo se van produciendo los cambios, es hermosísimo, es algo increíble para tener en cuenta y sentirse que pueden acompañar a las personas y mirar cómo suceden las cuestiones. No sé, José, ¿querés aclarar algo, acomodar, decir otra cosita? Sí, que hay un detalle que ayuda mucho en estas dudas de que a veces surgen de decir, bueno, pero el objetivo no lo está alcanzando, se está desviando. Nuestro compromiso como coach es con el proceso que hace la persona, no con el que cumplen los objetivos. Hay que distinguir eso, porque los objetivos van a depender de un montón de factores que no están dentro de nuestra posibilidad de controlar. Sí podemos comprometernos profundamente con acompañar a la persona, y si la persona por el camino decide cambiar objetivo, también es válido, porque se va conociendo, porque encuentra una situación que viene más de fondo y se dio cuenta que es un eje más importante, algo que le pesa más y que quiere transformar con más ganas, que le parece más útil, claro que lo puede hacer. En eso va nuestro compromiso como coach. Después, digamos, bueno, los objetivos sí, la persona va a ir estableciendo sus metas, cómo medirlas, como decía Laura, cómo se van a palpar esas metas. Porque no pueden quedar en el aire. Si hay una frase que dice que información sin acción es pura ilusión. Bueno, es importantísimo que la persona tenga un método claro. Si yo quiero subir al otro piso, necesito una escalera. Bueno, ¿está la escalera? ¿No está la escalera? Hay que construir la escalera. ¿Qué se hace primero? ¿Qué se hace después? ¿Cómo me voy a dar cuenta que la estoy construyendo? Bueno, todo eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y cuando distinguimos esto de que, bueno, y que le tiene que quedar muy claro el coachí también, que nuestro compromiso es con su proceso, ya también se vuelve más liviano para nosotros. Porque si no, imagínense que es una presión terrible pensar que, como yo soy el coach de ese cliente que quiere cierto objetivo, si no lo alcanza, bueno, el error fue mío o fallé como coach. Y no, yo a lo mejor no fallé como coach. La persona decidió hacer otra cosa, decidió cambiar el rumbo, decidió ver otros aspectos empezó a ver otros aspectos que no veía y decidió hacer otro camino. Eso sería, digamos, como el punto que me parece importante, porque también nos descomprime mucho en el peso de esto de ser coach, que no tiene por qué ser pesado. Cuando ves una conversación, como decía la profe Laura, es un arte. Entonces vas charlando con la persona y si vos estás presente y lo vas escuchando, va saliendo la conversación, van saliendo los objetivos, el contexto va quedando claro, y siempre suma. Siempre la conversación de coaching le va a sumar a la persona del coaching. No es que, bueno, va a ser una conversación de 40 minutos, 1 hora y siente que perdió el tiempo. No, siempre algo se lleva. Y con la práctica sí se empieza a llevar lo que vino a buscar. O a veces otras cosas que son más importantes también. Bien. ¿Qué pasa en el caso de que el coach diga no me estás sirviendo o no me está dando los resultados que esperaba como coach? ¿Cómo podés hacer para revertir eso? Y preguntarle. La gran herramienta es la pregunta. Entonces, por ejemplo, preguntarle, bueno, ¿cuáles son los resultados que vos esperabas obtener? Porque si él no se compromete no se compromete totalmente, a lo mejor no va a lograr los resultados que él está buscando. Entonces,
nosotros de este otro lado, ¿cómo podemos saber si él se está comprometiendo realmente para lograr esos resultados? Y también preguntándole, por ejemplo, una pregunta que es bastante útil para eso es, bueno, ¿qué grado de compromiso tenés del 1 al 10 con estas acciones que me dijiste que ibas a emprender? Y te dice 4. Bueno, ¿y qué necesitas para estar más cerca de ese 10? Y ahí van apareciendo, seguís indagando. Siempre la gran herramienta es la pregunta. Claro, sí, sí. Bien, gracias José, sí. Gracias. De hecho, ahí vamos a la última parte, ¿no? Que es con lo que se cierra. Cerramos la etapa con eso de cómo, si te llevas, ¿qué te llevas de esta sesión? ¿Qué es lo que aprendiste en esa sesión? Si te llevas lo que viniste a buscar, si todo lo que tiene que ver con un cierre, ¿no? Cuando llegamos al final de la conversación, el cierre es ese. Entonces, ¿qué llevas de esta conversación? ¿Cómo te sentís? Y eso que decías recién, que hacías la pregunta, Egle, también es empezar a mirar cuáles son las preguntas que estamos haciendo nosotros. O sea, si estamos ayudándolo a definir bien las metas y si se siente mal o no, también poder mirarnos nosotros también un poquito. Pero como coach, si vos le querés acompañarlo, darte el espacio de que sí, siempre, como decía José, la pregunta es lo que va a sacar a la persona de ese lugar y se va a replantear lo que le está pasando, en qué se puede apoyar y qué es lo que está fallando. O sea, y si está fallando el compromiso de él, y sí, no vas a llegar a buscar. ¿Te acordás? Para eso lo hablamos y está visto en lo que es el acuerdo de confidencialidad o el acuerdo de lo que nosotros miramos para poder decir... Ah, se me fue la pantalla, perdón. Pensé que estaba ahí. Para poder sacarlo de ese lugar de confort, porque quiere decir que si no está logrando lo que vino a buscar, es porque no se está haciendo el demasiado esfuerzo que necesitaba. O sea, se quedó, no hizo lo que no se está comprometiendo. Pero bueno, eso también está en el acuerdo de confidencialidad, de decir, podés abandonar las sesiones cuando vos quieras, ¿no? O sea, tampoco es que tenés que venir, te guste o no te guste todas las sesiones, porque quedamos así, pero sí que nos avise, obviamente. Pero eso no significa que estemos fallando como coach, como decía José recién. Entonces, saber que nosotros lo vamos a acompañar, pero los logros tienen que ser de ellos, y el compromiso y las acciones de ellos. Entonces, si no se hace la acción, queda en ilusión, como dice José. No avanzamos en eso. Sí, porque por ahí no pasan a protagonistas, se quedan siempre en víctimas. Yo creo que a veces uno, cuando llega a las sesiones, llega siempre como que el problema por el otro, porque no me salió, porque se falleció, porque bueno, siempre le buscamos el porqué. Y cuando vos tomás acción, tenés que pasar a ser protagonista. Exactamente. Y el por qué nos deja en ese famoso lugar de la justificación. Eso es lo que hace el por qué. ¿Por qué no lo hice? Y no lo hice porque tal y tal cosa. Y son excusas. Son excusas. O sea, sacate las excusas, olvídate de las excusas y ponete a trabajar. Hacelo. Que esa negación que tiene, que puede llegar a ser subconsciente, vaya a la acción. Hay que acompañarlo, que realmente exista la acción, porque si no, estamos en el horno. Y ahí terminamos con lo que sería el cierre, que es la parte la parte última de la conversación. Si te llevas lo que venías a buscar, ¿qué te llevas de esta sesión y a qué te comprometes? Son diferentes preguntas que tenemos para hacerle y decir, bueno, como cierre
ya estamos cerrando la sesión, estamos llegando al final. ¿Encontraste lo que venías a buscar? ¿Qué te llevas de esta sesión? Bueno, me llevo tal y tal cosa. Bueno, ¿te comprometés a hacerlo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y ahí le ponemos fecha. Colocándole fecha lo comprometemos más. Y sí, lo podemos medir distinto. Entonces, con eso se terminan las diferentes etapas que son las del proceso de una conversación en sí, que sería el asunto, que es la etapa de exploración, el objetivo, la situación actual, las posibles acciones, el definir las acciones y después tenemos el cierre, en la forma en la que nosotros cerramos la conversación. ¿Qué es esto? Un englobamiento para darle cierre. ¿Qué te llevas de esta sesión? Si te llevaste lo que venías a buscar, e incluso pueden tocar el tema que te gustaría trabajar en la próxima sesión a raíz de lo que vaya sucediendo. Y después, bueno, las otras filminas ya se las voy a subir ahí, que tienen que ver con lo que estuvimos hablando al principio, que era la creación de contexto, la presencia del coach. Ya me avisa que se nos va a acabar. Acá como una referencia un poquito más a este espacio que vamos teniendo con el cliente, que tiene que ver con la creación de contexto y la presencia del coach. El contexto del coaching es un espacio privilegiado, tanto físico como mental, en el que el coachee, apoyándose en su lenguaje, su cuerpo y sus emociones, va a actuar, o sea, la acción, se va a mover desde su zona de confort a una zona de expansión para aprender. Y acá tenemos la zona de confort, que es la zona conocida, que es la zona que nos limita, la zona donde estamos cómodos, que para poder salir de ahí tenemos que pasar por un lugarcito que nos da miedo, que nos da incertidumbre, pero nos va a dar mucho aprendizaje. Y una vez que tengamos aprendizaje vamos a mejorar. Entonces toda mejora se produce siempre fuera de esa zona de confort. Y todo eso tiene que ver con los objetivos y las metas que nos pongamos. Y acá llegamos a lo que sería la práctica de conversaciones, que es lo que van a hacer con Juan y que lo hacen entre ustedes. La práctica de conversaciones, cómo hacer una conversación de coaching. Con preguntas iniciales, que vamos al acuerdo, la automatización, las preguntas. Chequear que el sentido dado por el coach o lo expresado por el coachee es lo correcto. ¿Qué entendés por coaching? ¿Sos consciente que acá nosotros no hacemos terapia? Yo no te puedo dar consejo. ¿Qué es lo que es el coaching? ¿Qué no es el coaching? Limitar la curiosidad del coach y manejar la ansiedad como coach. O sea, nosotros. Ese limitar la curiosidad tendría que ver con eso que hacía preguntas a Alejandro hace rato cuando decía, le podemos preguntar si está casado, cuántos hijos tiene y todo lo demás. Y por ahí la curiosidad nuestra es la que tenemos que manejar, ¿no? Ponerle un límite, ponerle un freno y saber que con el tiempo nos va a ir contando y nos va a ir diciendo. Manejar nuestra ansiedad también como coach es otro detalle, porque tener que a ver si va a venir, no va a venir, qué preguntas le voy a hacer, y si no hizo las acciones, qué voy a hacer si no hizo las acciones. O sea, el diálogo interior nuestro, las habilidades nuestras y confiar para poder hacer de esa conversación un arte. No dejar pasar las emociones que expresa el coachee. Si el coachee se larga a llorar, si se pone mal, si tiene algún problema, si quiere cambiar, si le suena el teléfono, en fin, un montón de cosas que pueden llegar a suceder en una conversación y que tenemos que ser conscientes de tener cintura como coach para poder llevarlo a cabo. Entonces, volvemos a decir lo mismo, es un arte. Mariela, sí, te escuchamos. Sí, creo que en la parte que recién explicabas de qué es y qué no es un coaching, hay mucha gente que no sabe lo que es en realidad un coaching. Entonces por ahí mi duda era esa, ¿no? De que por ahí a lo mejor
mucha gente sin conocimiento toma sesiones y en qué momento nosotros, o sea, si nos vamos a dar cuenta, si nosotros podemos ayudar, o sea, acompañarlos en el proceso ese, o la persona, digamos, vino porque le dijeron, porque escuchó, pero no es para un coach, sino es más para un psicólogo. O sea, cómo darme cuenta cuando estoy frente a una situación que no es para un coaching. Y vos te vas a dar cuenta con la conversación, o sea, con la conversación que vaya fluyendo, que vaya dando, y también los podés acompañar cuando ellos están yendo a un profesional. Podés estar con la persona puede tener, de hecho, un abogado, puede tener un contador, puede tener un psiquiatra, puede tener un psicólogo y puede tener un coach. Vos como coach le decís, sí, yo te puedo acompañar, pero vos necesitas ir a un psiquiatra. Anda con el psiquiatra, pregúntale, fíjate, y después, si te parece, bueno, podés venir, pero necesitas un psicólogo o un psiquiatra. Por eso vos te vas a ir dando cuenta si viene con un objetivo claro. Si no viene con los objetivos claros, también lo va a manifestar con las emociones y con todo el lenguaje y con su ser. Entonces, estar atentos en cada conversación y sobre todo en una de las primeras, qué es lo que viene a buscar, qué es lo que entiende por coaching y si no, dejarle bien claro. Nosotros como coach no te voy a medicar, como coach no te voy a decir lo que tenés que hacer, como coach yo simplemente te acompaño y te guío, pero las acciones y todo lo que sigue lo tenés que hacer vos. José, ¿querés aclarar algo más? ¿Querés agregar? Sí, para mí está claro, Laura, si está buena la pregunta de cómo me voy a dar cuenta si lo que trae la persona es para coaching o no. Sí, es así con la conversación, también explicándole muy bien en esto del acuerdo que se hace inicialmente, que nosotros no trabajamos con el pasado, no es que vamos a sanar un pasado, eso es para un psicólogo, o un psiquiatra, o un terapeuta, digamos, psicoanalista, a lo mejor. Pero nosotros lo acompañamos desde el presente en adelante. Sí, bueno, este presente viene de un pasado, bueno, mira, a mí me pasó que, no sé, tenía un negocio y no me fue bien y lo quiero transformar. Bueno, sí, esa referencia al pasado, pero yo no estoy trabajando que si le fue mal con el negocio fue porque cuando era chico, pues no, eso no es mi área. Es de acá para adelante, bueno, bien, ¿qué hacemos? ¿Qué querés? Y empezar con todo este proceso que estuvimos viendo en la clase de hoy. Y sí es importante aclararle a las personas, bueno, cómo es nuestro trabajo. Yo en lo personal he hecho trabajo con psicólogo y con coach al mismo tiempo hace unos años y la verdad que me hizo muy bien. Eran complementarios, muy buen complemento las dos cosas. Tal cual. Entonces yo lo recomiendo mucho. O sea, hay cosas que son para psicólogo y bueno, va al psicólogo. Y si te acompañás con un coach, mi experiencia, no digo que mi experiencia es mejor. Se optimiza todo y vas más rápido. Exactamente. Achicamos la brecha del sufrimiento. Esa es la idea, achicar la brecha del sufrimiento. Bueno, chicos y chicas, con esto cerramos la clase. Espero que les haya gustado. Si quieren decir algo, está abierto, pueden abrir los micrófonos, hablar. Sepan que esto ya se los pasamos, lo van a tener en la plataforma. Y bueno, un gusto haber compartido esta clase con ustedes. José, muchísimas gracias. Y nos vemos próximamente. Gracias a todos, muchas gracias. Chicas, los escuchamos. Bueno, gracias. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias. Chau, chicos. Chau, chau.